Buenas tardes, estimados estudiantes de los diferentes convenios del IESIP. Sean ustedes bienvenidos a este encuentro sincrónico de Inglés 2. Yo soy Sandra Cruz, la docente especialista del área, y quiero compartir unos pequeños contenidos referentes a la unidad número 1, denominada formación de palabras o claves morfológicas. Quiero también señalarle que ya está disponible en plataforma la actividad prevista para para este primer periodo, para esta actividad número 1, y lo van a hacer a través de una infografía en la cual ustedes van a plasmar los diversos conocimientos de los diferentes conceptos que vamos a describir un poquito de manera sintética el día de hoy. Quiero agradecerles su asistencia, su participación, su interacción y que no duden en colocar sus inquietudes y sus dudas de tal manera que sean abordadas de una manera formativa y respetuosa para eh, el éxito de este periodo académico. Vamos a retomar entonces el inicio indicándoles que vamos a desarrollar el primer encuentro con la unidad número 1 denominada formación de palabras. La formación de palabras encierra unos procedimientos que nos indican, que nos señalan cuáles son las diferentes maneras como se construyen, se constituyen las palabras, cómo están estructuradas las palabras, y nos vamos a referir a esos procedimientos. Esa parte de la gramática, de la formación o la composición de las palabras es lo que se llama morfología, y nos permite estudiar cómo se forman las palabras y para determinar su función dentro de una oración. Estos procedimientos, de manera general, vamos a denominarlos o clasificarlos en tres tipos. Uno, el primero de ellos, formación de palabras o a partir de la derivación. Este proceso indica que la palabra base, palabra simple o raíz puede agregar un prefijo, un sufijo. Estos sufijos o prefijos se le llaman afijos. Por agregándole un prefijo o un sufijo a una raíz se forma una palabra nueva. Este proceso de formación de palabras se le llama derivadas, y hay un listado en inglés eh, que clasifica a esos prefijos de acuerdo a diferentes criterios por su naturaleza, y que esos prefijos pueden tener un sentido o significado propio. Al agregársele a una palabra, viene a constituirse una palabra nueva. En eso consiste el proceso de derivación. Hay palabras que podemos encontrar la palabra base o palabra raíz, y a su vez llevar un prefijo y un sufijo en, en el mismo momento. Entonces, en resumen, es la utilización o el hecho de agregársele un sufijo o un prefijo a una palabra para formar una palabra nueva se llama derivación, formación de palabras por derivación. Tenemos ejemplos como mm, employment, payment. En este caso, está agregando un sufijo y a su vez está cambiando un verbo a un sustantivo. Eso también puede ocurrir, que cuando se cambia, se le agrega, ya sea un sufijo o un prefijo, eh, cambia incluso hasta la categoría. Puede pasar de un adjetivo a un sustantivo, que son un verbo a un sustantivo a un verbo, y asume una nueva función dentro de la oración. El listado de sufijos y prefijos es bastante amplio, y en el material, en la guía de estudio, podemos encontrar algunos ejemplos más claros sobre este proceso de formación de palabras a partir de la derivación. Tenemos otro proceso que se llama formación de palabras por composición, palabras compuestas. Es el procedimiento en el cual se forman o se unen dos palabras simples para formar una palabra nueva. En este
procedimiento hay tres tipos de formación de palabra por composición. Uno es cuando se unen o se juntan dos palabras abiertas, como taxi driver, para decir taxista. Este tipo de unión, donde hay dos palabras simples separadas, se le llama composición de forma abierta. Tenemos otro tipo que es la composición, formación de palabras por composición de tipo cerrada, y la otra composición utilizando o hyphen o con la utilización de un guión. Los separan, se juntan, pero se le indica el guión intermedio para entrelazar esas dos palabras y formar una palabra nueva. Un ejemplo de esta composición de forma cerrada sería fireman, bombero, es, salesman, vendedor, en fin, hay diversas maneras de unir palabras cerradas, estructurándose de modo que al unirse forman una palabra nueva. Eh, Hay otro procedimiento de formación de palabras, o digamos, otro tipo, en este caso, reúne a o varios procedimientos en uno. En este otros procedimientos, es decir, esta derivación, esta composición y están otros procedimientos, en estos otros procedimientos encontramos como una subdivisión. Cómo también se pueden formar las palabras en inglés a través de la contracción. La contracción es la unión o el acortamiento de dos, en este caso dos elementos, dos palabras para formar una nueva, como en el caso de un pronombre y un verbo. Puede ser con el verbo to be o un auxiliar y una partícula negativa como el not. Es por eso que tenemos como ejemplo, I am, podemos decir am, you are, podemos decir you, con un auxiliar pudiera ser cannot, podemos decir can't, una coma en la parte superior que no se le llama coma, sino se le llama apóstrofo. En algunos casos le dicen apóstrofe, una comita en la parte superior y elimina una parte de la palabra, de la segunda palabra, y se contrae en una sola. Y son el caso de el don't, el can't, el shouldn't, el will con el not, que o won't, y esos son los casos más, de ejemplos más claros. Pronombres con el verbo to be y con el verbo to have, y auxiliares con la partícula no. Le repito, es una manera de acortar el lenguaje. Esta manera de acortar el lenguaje es de uso más informal y se utiliza mayormente en el discurso, en la parte oral. En la parte escrita lo podemos ver, pero no se toma como una manera cortés sobre el uso del idioma, sino más bien de carácter informal. Tenemos otro procedimiento que es la abreviación. Cuando hablamos de abreviación, estamos también señalando un acortamiento, pero eliminando algunas letras que pueden ser extensas y se acortan a las primeras letras que constituyen esta palabra. Por ejemplo, en doctor, que tenemos una abreviatura conocida, incluso similar a nuestro idioma español, DR, Mister, queda MR. Tenemos la abreviación de example, que queda EX, la abreviación de veterinarian, que quedaría vet, y así muchas de ellas. Ese proceso de formación de palabras por abreviación parte de una convención lingüística, es decir, de acuerdos que se llevan para el uso de abreviaciones válidas en determinados países o en determinados idiomas. Es por ello que algunos, los diccionarios y algunos textos científicos traen la abreviación que se debe utilizar y que refiere específicamente a esa palabra en ese idioma. Eh, Responde a una formalidad de los lingüistas
que se reúnen para aceptar o para formalizar este uso adecuado y respetuoso de la abreviación. No obstante, pues en el avance, digamos, tecnológico y social y el uso cotidiano ha hecho que muchas de las palabras las usemos abreviadas, mm, respondiendo también más a una norma de carácter pragmática, es decir, no formal, no científica, no eh, eh, respetuosa y armoniosa con lo que se establece para el uso de las abreviaturas, pero algunas de ellas las reconocemos y las usamos en la parte escrita. Otro de los procedimientos que agrupa esta parte de formación de palabras, tenemos los acrónimos. Los acrónimos son también el acortamiento o la utilización de las primeras sílabas o algunas palabras, perdón, letras o sílabas, eh, constituyéndose una nueva palabra. Estos acrónimos también son de uso muy de carácter informal y básicamente en una utilización bastante apegada a lo que es el uso de las redes sociales. Encontramos el uso de acrónimos de cierta mm, valoración para una comunidad particular, pero se usa casi indiscriminadamente en las redes sociales. Por eso que ah, quizás ese acortamiento, esa informalidad en la escritura ha hecho que se abuse de los acrónimos para comunicarnos entre nosotros, entre las sociedades. De entre los acrónimos de uso formal, de los que más se conocen, están el nombre de algunas organizaciones internacionales, organismos reconocidos como la United Nations o UN, Naciones Unidas. Tenemos, por ejemplo, ATM como la automático teller machine o cajeros automáticos, que son ampliamente reconocidos por su uso frecuente en contextos muy formales. Pero como les indicaba, hay el uso común con que como con el que nos hemos apegado a este tipo de lenguaje, ha hecho que casi nuestra comunicación, sobre todo la comunicación de las generaciones nuevas, sea a través de acrónimos inventados o acomodados para su discurso. Por ejemplo, el DM, el direct message, mensajería directa, el Oh My God, OMG, el de Love and Love, o sea, son acrónimos que se han ido incorporando a nuestra cultura de manera muy rápida. Pero en forma, digamos, resumida, estos son los procesos o procedimientos para constituir eh, o para enseñar, abordar la formación de palabras. Lo resumo en formación de palabra por derivación, que es agregar sufijos y prefijos a una palabra base para formar una nueva, que es a veces cuando se agrega un sufijo, un prefijo, surge una nueva categoría. Tenemos la formación de palabras composición, que abarca las palabras compuestas, cerradas, las abiertas y las hyphen o las que usan guión. Eh, Estas palabras se unen teniendo un significado propio y al unirse se produce un nuevo significado y tenemos estos otros procedimientos que son los más, digamos, los más actuales y los más informales, pero que no, que también son importantes en el aprendizaje de un idioma, sobre todo en estos momentos de utilización o amplia, digamos, sentido tecnológico, avance tecnológico, donde nos encontramos con este tipo de lenguaje. Eh, la, la
La formación y la composición de palabras nos permite reconocer a qué categoría pertenece, nos permite también ponernos al tanto de la formalidad o la informalidad con la que está funcionando un texto y a su vez eh, llenarnos un poco de esa cultura con con la que se interactúa. Todas ellas son importantes, todas ellas son elementos esenciales para aprender un idioma, recordándoles que las formales son las que resultan de estudio, de investigaciones, de el aporte de la lingüística y lo demás pues surgen ya en contextos sociales actuales y que responden a una época. Bien, esta parte de la formación de palabras está contenido además en los material que está dispuesto en plataforma, al cual ustedes deben acceder para desarrollar de manera creativa, de manera llamativa, la infografía. Espero que esa infografía contenga la mayor parte de estos conceptos, sus definiciones, la clasificación, los ejemplos y ilustraciones que sean pertinentes, ir manteniendo la armonía en la presentación, en el impacto visual y sobre todo que transmitan un mensaje. Estos conceptos sobre la formación de palabras también se pueden perdón, en un texto en el cual se les puede solicitar identificar si la palabra señalada o indicada forma parte de una composición, una palabra compuesta, una palabra derivada, identificando cuál es el sufijo, cuál es el prefijo, eh, cómo se abreviaría tal o cual palabra, cómo se abreviaría, por ejemplo, laboratory, cómo se abreviaría examination, alguna eh, organización reconocida a nivel mundial o nacional y que ustedes hagan uso de estos elementos que parecen un poco teóricos, pero que en la práctica es donde realmente nosotros nos eh, apoderamos de este conocimiento. Entonces, reiterándole que hagan repaso de la guía, que hagan la consulta, está en la exposición, en la lámina de presentación, expuestos y explicados unidad temática y yo espero que eh, logren la comprensión y sea representado a través de la evaluación solicitada para este periodo. Le doy las gracias a las personas que se unen a los encuentros, a las interacciones. Esto me permite hacer analizar o cuestionar, responder inquietudes, consultas, y cuando lo hacen pues de manera a través de la clase grabada, pues también pueden hacer las consultas, las dudas y serán aclaradas oportunamente para que ustedes aclaren las dudas, manejen mejores conocimientos, tengan dominio temático y cumplan satisfactoriamente con las actividades planteadas. Pero sobre todas las cosas, que ustedes se apropien de herramientas que los lleven a ser excelentes profesionales con herramientas a su favor, como es el uso del inglés, la comprensión de textos, como es el dominio de un segundo idioma, el manejo de un segundo idioma, porque es el propósito de estos eh, cursos, de esta asignatura, darles herramientas que les favorezcan para ser profesionales integrales. Bien, estimados participantes, mm, no olviden consultar el material y ponerse al día, ponerse al tanto con sus evaluaciones en los tiempos programados para tales fines. Eh, Les repito mi nombre, yo soy Sandra Cruz y estoy dispuesto a orientarlos, a apoyarlos
en este proceso de formación, autoformación y que sean los mejores profesionales eh, de esta universidad. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.